Muchísimas gracias a la Fundación Arahaim por esta cálida bienvenida y que nos está brindando este espacio para que podamos continuar con el curso, la serie de clases, encuentros sobre los 13 principios de Maimónides, pero estudiados desde la perspectiva hasídica. Y la idea es que podamos profundizar en la comprensión, el entendimiento de los 13 principios. Si bien es cierto, han habido otros autores, otros sabios del pueblo judío en la era medieval, que antes de la era, digamos, en el principio de la era medieval y post y en medio de la era medieval, plantearon otros principios, ¿cómo se llama? Dogmas de lo que sería el judaísmo. Sin embargo, Maimónides plantea 13 principios y son ampliamente recibidos por todo el pueblo judío. Ampliamente recibidos, son ampliamente aceptados por todo el pueblo judío. Hoy en día una persona que va a convertirse al judaísmo no estudia los principios del monoteísmo que planteó el rabí Yosef Albo. No los estudia. El currículum de los rabinos que se encargan de estos temas de conversión no lo piden. No, para nada. ¿Cuál es el que pide? Los 13 principios de Maimónides. 13 principios de Maimónides. En el judaísmo y en el monoteísmo de forma general, el judaísmo cree que el mundo tiene un orden, que se le llama en hebreo seder. Las cosas tienen que tener un seder, un orden. Desde el punto de vista cabalístico, el orden permite que la persona pueda internalizar cosas que son externas, conceptos, experiencias, no sean algo externo a él, sino que sean parte de la persona. Por ejemplo, una persona que quiere tener una mejor forma física, estar más saludable. Necesita una disciplina, como se le dice en francés, se le llama régime, un régimen. Necesita una disciplina, que todos los días se levante a cierta hora, coma ciertos alimentos, y solamente así la persona va a poder ver un resultado. Los estudiantes, y ustedes que son estudiantes virtuales de estos temas, para verdaderamente ustedes poder comprender estos temas y poder saber cómo aplicarlos y traducirlos a la vida de ustedes, al contexto de ustedes, es solamente a través de que se disciplinen, que dediquen tiempo a estos temas, al estudio, y así en cualquier otra materia. Es decir, que el mundo, como el universo está forjado, que para poder adaptar a algo a uno mismo y adaptarse a eso es necesario un orden. Entonces el judaísmo comprendió esto, y esto es precisamente lo que se refleja en la vida del monoteísta del judaísmo. Ahora, esto es algo que el judaísmo comprendió. Por ende, esto es algo que tiene relevancia con todo el mundo. No solamente algo que pertenece al pueblo judío, esto con todo el mundo. Es algo universal. Por ende, acá hablamos de valores monoteístas, que son valores universales. Y también hablamos, más adelante mencionamos sobre los valores hasídicos, que también son valores universales. Son la comprensión del monoteísmo absoluto del judaísmo aplicado a la vida. Entonces, esto es algo que son ideas que es bueno aprenderlas, bueno, el escrutinio, obviamente, y esa es la idea de este curso. Que a través de ese orden que dejó Maimónides y que ampliamente fue recibido por el pueblo judío, debido a que cada uno de los fundamentos de los 13 principios refleja la esencia de la psiquis monoteísta. No solamente la esencia de la psiquis monoteísta, de la psicología monoteísta, sino que también refleja la fe, lo que está por encima de lo racional. Que según es cierto también como se le llaman, Shalosh Esrei Ikarei HaEmunah, los 13 principios de fe.
Entonces, aparentemente, nosotros venimos explicando todas las ideas de forma racional que se puedan comprender. Sin embargo, el curso por sí mismo es paradójico, porque por un lado es lo que yo pueda comprender, pero estamos comprendiendo cosas que son a partir de lo que nosotros podamos llegar a entender desde nuestro nivel humano, y también asuntos trascendentes que van más allá incluso de lo espiritual, que es lo divino, Dios mismo. Esa es la idea. Entonces, en la clase pasada, para hacer un poco de resumen, en la semana pasada, el Alter Rebbe en el libro del Tanya, la segunda parte, Sharehut Ve'emunah, estamos planteando ahorita, estamos estudiando el segundo fundamento. Y estas primeras dos clases, la de la semana pasada y esta, son la base, como la introducción, para que podamos comprender las ideas que son producidas a partir de la comprensión del segundo fundamento, que es sobre la unicidad de Dios, que es una unicidad absoluta, dice Maimónides, que es una unicidad que nosotros no sabemos cómo es esa unicidad, es demasiado, no la comprendemos, que Dios no es una unicidad, una unidad compartida y similares, ideas similares. Dijimos que una persona, digamos, está constituido por varias partes. Entonces, si alguien dice Dios es uno, entonces podría pensar que Él es uno como una persona, que tiene cabezas, que tiene cuerpo, que tiene... Por eso es que muchas veces se ha retratado a Dios como un señor muy gigante, más grande que el mundo, anciano, tiene barba, blanco. Esa es la idea. Decís uno, ok, es un ser súper poderoso, pero tiene que estar limitado, de alguna forma. Tenemos que vincularnos con él. Ese deseo de ese vínculo, aunque sea un vínculo psicológico, intelectual, es peligroso. ¿Por qué? Porque puede llevarnos precisamente a limitar a Dios. Limitar a Dios. Ahora, la Torá, en el libro del Humash, y en el Tanaj en general, ustedes se van a topar con muchas antropoformismos, muchas expresiones que hablan sobre Dios como un ser humano. Bajó en el monte Sinaí, bajó al monte Sinaí, Dios habló, Dios dijo, Dios ve, Dios se enoja, se arrepiente. La razón es que nosotros, ¿sí? Se le dice, nosotros somos una generación huérfana. ¿Qué quiere decir huérfana? Nuestro conocimiento de cómo comprender la visión del monoteísmo, cómo el monoteísta leía el texto y lo comprendía, es muy bajo. Y para eso son necesarios los ojos del pueblo, los sabios, los rabinos, los que se dedican a esto, para precisamente esclarecernos y explicarnos estos temas. Entonces, cuando un judío, por ejemplo, un no judío que vivía en la tierra de Israel y escuchaba sobre, iba a la sinagoga y escuchaba que Dios tenía un nombre, tenía el nombre de Havaya, el nombre de las 4 letras, y tenía otro nombre. Él sabía que estaban hablando de dos distintos tipos de expresión de Dios. Y que Dios se bajó en el monte Sinaí, eso implicaba que Dios se reveló. Esto lo hemos reflejado en la traducción famosa del converso Onkelos. Él traduce la Torá al arameo, que era el idioma que el pueblo judío manejaba más, a partir del retorno del pueblo judío de Babilonia. Sobre todo que el arameo era la lengua internacional también en esa época. Incluso predestrucción del primer templo también era la lengua internacional, como el inglés de hoy. Entonces, traduce al arameo, pero no traduce textualmente, sino que traduce como se tiene que entender.
Incluso un converso, aunque que era romano. Él traduce que cuando dice que Dios bajó al monte Sinaí, dice Dios se reveló. Ahora nosotros, 2000 años luego, abrimos la Biblia, leamos, Dios bajó al monte Sinaí. Dice que la tierra es el lugar más bajo donde Él pone sus pies. ¿De qué está diciendo? ¿Dónde están los pies de Dios? Entonces es algo que para nosotros es difícil entender. Maimónides nos explica en su libro Mishneh Torah que todos estos son antropoformismos. No solamente eso, sino que esto también nos va a ayudar a entender que cuando hablemos de ejemplos que son traídos en las enseñanzas de la Kabbalah, también no tienen que entenderse literalmente. No pueden entenderse literalmente. Ahora bien, los ejemplos de la Torah, es decir, los antropoformismos de la Torah, no son al azar. Si Dios le dijo a Moisés, a Moshe, que escribiese que él habló, o que ve, o que se enojó, implica que eso existe espiritualmente. Espiritualmente existe. Hay una forma de revelación espiritual que se llama hablar. Y eso acá físicamente en nuestro plano material se refleja a través de lo que nosotros conocemos como hablar. Existe la idea de hablar espiritualmente. También existe la idea del ojo de Dios que todo lo ve. Existe el ojo espiritualmente. Por ende, el antropoformismo no hay que tomarlo a la ligera. Y de hecho, el hecho mismo que Dios dijo, que le dijo a Moisés, vas a escribir que yo hablé, eso a nosotros nos viene a enseñar algo de Dios. Nos viene a enseñar algo de Dios. Entonces vemos cómo la trascendencia de Dios se revela en la inmanescencia de nuestro mundo, de nuestro plano, porque Dios quiere vincularse con nosotros. Entonces no son ejemplos que se tienen que tomar a la ligera. Cada uno de las acciones que aparentemente parecen como si fuese humano, tiene una enseñanza y nos enseñan sobre él. Y por eso dice, se arrepintió. ¿Qué implica que se arrepintió cuando iba a destruir el ser humano? Hay un arrepentimiento divino. Sabiendo esto, ya no sería un problema decir que hay un habla divina, hay una visión divina, hay una mano de Dios divina. Y todas estas ideas y todos estos ejemplos, la Kabbalah los toma y precisamente explica ese saber vinculado a la creación. Kabbalah se le llama el alma de la Torah. Lo que le da, ¿qué es lo que le da vida al cuerpo? ¿Qué es lo que le da la animosidad al cuerpo? El movimiento. Una parte del alma, no todo el alma, una parte del alma. Seguramente en esto va a haber preguntas luego. Por eso también, como solamente es una parte del alma y el alma no tiene toda la capacidad de darle fuerza al cuerpo, por eso necesitamos comer. Porque Dios puso una energía específica en el alimento para que también nos dé energías en el cuerpo. Pero no es el tema para alargarnos en eso. Entonces la idea es que así como la energía que ustedes consumen y les da ánimos y luego de comer la gente se siente mucho mejor, cuando se estudia la Torah con la parte interior de la Torah, con el sabor interno de la Torah, entonces es mucho mejor. Es mucho mejor. Se comprende, da vida. Así como un cuerpo sin alma no puede moverse, tampoco la Torah sin sus secretos, que todo el propósito de los secretos para que sean revelados, sin sus secretos, la persona simplemente se va a convertir en un fundamentalista, cabeza cuadrada y nada más.
El hasidismo va más allá. Si el alma de la Torá es la Kabbalah, el hasidismo es el alma de la Kabbalah. El hasidismo viene a hablar, no de, si bien es cierto, toma las ideas de la Kabbalah sobre la creación, toda la idea es que la persona pueda reconocer sobre la grandeza de Dios, pero a la misma vez que la persona pueda vincularse de una forma íntima con Dios. No solamente que vea la grandeza de Dios en la creación, sino que la grandeza de Dios lo afecte a tal punto que él mismo ve, en él mismo ve divinidad. Entonces el hasidismo va más allá. La idea del hasidismo no es simplemente emocionar al estudiante, como lo es, dice el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de la dinastía de Chabad, dice que el Sefer Zohar meromemet hanefesh. Creo que ese es el lenguaje que utiliza. Dice que emociona, eleva el alma. Es decir, que la persona que lee algunas líneas. Ahora, el asunto es, los noajas no tienen permitido de estudiar esto. Pero la verdad es que incluso si leen algunas líneas, lo único que van a sacar de eso es wow, un wow. Solamente un wow. ¿Alguna enseñanza van a aprender de ello? La verdad es que, y si lo hacen es muy, muy superficial. El hasidismo toma ideas de la Kabbalah, que no, el hasidismo no es Kabbalah, toma ideas de la Kabbalah, y con esas ideas nos enseña sobre la grandeza de Dios. Y hablamos que principalmente el hasidismo de Chabad es un hasidismo que se tiene que explicar intelectualmente. Entonces, como dicen en forma burda, hay mucho bla bla, mucha elaboración verbal. ¿Para qué? Para poder comprender todas las ideas. Y que esas ideas no solamente se queden en el mundo de las ideas, sino que también afectan las emociones de la persona. Para que el servicio de la persona y su percepción y su conciencia sea una conciencia elevada. ¿Qué quiere decir elevada? ¿Superior a los demás? No, esa no es la idea, Dios libre. La idea es que sea una conciencia divina. Entonces, hablamos en la semana pasada, el Alter Rebbe explica en la segunda parte del Tanya, Sharhut Bamnal, capítulo 3, que el mundo en relación con su creador es completamente mínimo, es una nada. Porque dijimos, un ejemplo, que así como los pensamientos dependen todo el tiempo de la voluntad del pensante, y en el momento que quiera pensar otra cosa, simplemente ese pensamiento se fuma, así también lo es toda la creación. Vino el Alter Rebbe y nos explicó que en sí mismo todo lo que está manteniendo la realidad verdadera, auténtica de todas las cosas físicas, el universo entero, es una realidad espiritual y no lo que nosotros vemos a nuestros ojos como materia. Y esto que nosotros vemos que el mundo está completamente existiendo y como que no necesita de una fuerza que lo esté creando constantemente, porque Dios no nos permite que lo veamos. Porque si nosotros viésemos esa fuerza creativa de Dios que está creando el mundo, entonces el mundo, el universo, la materia perdería valor frente a nuestros ojos, no lo miraríamos y lo único que miraríamos fuera la fuerza divina de Dios. La fuerza divina de Dios, la energía divina de Dios creando el mundo. Eso a modo de introducción. Ahora vamos a tratar de comprender un ejemplo que el Alter Rebbe trae para que comprendamos esta idea. Al final del capítulo nos deja con una pregunta, y quizás la pregunta la respondamos más adelante en el curso, porque la idea es precisamente estudiar la idea de este capítulo para comprender el punto principal de lo que implica la unicidad de Dios. Ok.
Vamos entonces. Entonces, Alter me trae un ejemplo para que comprendamos esto. ¿Cómo es que nosotros percibimos al mundo como algo palpable, que no necesita de nada para existir? Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, siempre doy el ejemplo, tenemos hambre, y si no estamos acostumbrados a pedir permiso a Dios por las cosas que consumimos, que consumimos y ingerimos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, entonces simplemente nos olvidamos. Una de las que el código Noahide dice que una persona tiene que darle gracias a Dios, tiene que ser una bendición a Dios por los alimentos que consume. Ahora, pero esto es difícil. Todos los días tengo hambre. Como ser humano, tengo hambre, quiero comer. Y yo no miro nada divino en el café. Yo miro café. Café calientito, sabroso. Porque somos seres que tenemos un cuerpo. Y que el cuerpo, desde que nacemos, está acostumbrado a lo material, a lo físico. Esa es nuestra realidad. Nosotros no vemos ángeles ni estas cosas. No tenemos esa experiencia que tienen seres espirituales. No la tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que miremos que el mundo en sí mismo es divino? En sí mismo todo el mundo está tan anulado a Dios, dijimos, que está unido a Él. Por ende, el Alter Rebbe dijo al final que en verdad no hay nada aparte de Él. Entonces nosotros dijimos, siempre que hablamos de el mundo, hablamos del mundo y su creador. Siempre hablamos del creador y la creación, como dos entes separados. Sin embargo, desde la perspectiva hasídica, no es así. Es una ilusión para nosotros, desde nuestra perspectiva. Porque desde la perspectiva de Dios no existe nada sino solamente Él. Todo está completamente anulado a Él. Y esa es la verdadera realidad. Esto es un knockout para la idolatría. Porque si no existe nada aparte de Él, implica que no existe la posibilidad más mínima de que exista un poder aparte de Él. Por eso es que la idolatría es tan absurda. Y es lo peor, digamos, es una de las involuntades, una de las cosas que Dios más rechaza. ¿Cómo es que lo rechaza? Así como una persona que está sentada en el autobús y tiene su silla y viene otro y le dice, quítate de aquí, y a la fuerza lo saca. Así igual ocurre. Cuando una persona comete idolatría, transgrede, vive una vida idolátrica, ¿qué le está diciendo a Dios todo el tiempo, constantemente? Aparte de ti también hay otro. Cuando esa no es la realidad. La realidad es que no puede haber ninguna otra fuente que no sea Él mismo. Ninguna otra existencia. Al punto tal que ni siquiera nosotros mismos somos seres auténticamente que existimos por nosotros mismos. Todo el tiempo estamos dependiendo de Él. Ya sea que estemos haciendo preceptos o ya sea que estemos cometiendo transgresiones. Todo el tiempo estamos vinculados a Él. Dependemos completamente de Él. Pero eso nosotros no lo vemos. Para que nosotros comprendamos esta idea, el Alter Rebbe nos da un ejemplo. El siguiente. Una analogía de esto es la luz del sol que ilumina la tierra y a sus habitantes. Quiero hacer una aclaración. El Alter Rebbe, acá estoy utilizando el ejemplo del sol no desde la perspectiva científica, sino un ejemplo para que nosotros podamos comprender. Algo simple. Esta iluminación es la radiación y la luz que expande del cuerpo del sol. Entonces sabemos que el cuerpo del sol es helio, gases, etc. Dice así, esta iluminación que sale del cuerpo del sol
es visible a todos mientras da luz a la Tierra y brilla en la extensión del universo. Es visible a todos. ¿Ok? Ahora bien, resulta obvio que esta luz y radiación están presentes también en el cuerpo y materia mismo del globo solar en el cielo. Es decir, que los rayos del sol que vienen hasta nosotros, en la Tierra, y llegan a cualquier otro punto en el universo, hasta donde sea que lleguen, los rayos del sol tienen la misma esencia que cuando están cerca del sol mismo. En la mañana, cuando sale el sol, los rayos que nosotros experimentamos, ¿hay algún corte entre ellos? Bueno, la atmósfera los filtra, etc. Pero la esencia es la misma. Y están tan presentes acá como lo están presentes cerca del sol. ¿Ok? Entonces, dice la Alter Rebbe, ahora bien, resulta obvio que esta luz y radiación están presentes también en el cuerpo y materia mismos del globo solar en el cielo. Pues si puede extenderse e iluminar a tan gran distancia, puede, por cierto, arrojar luz en su propio lugar. Sin embargo, allí, en su propio sitio, la radiación es considerada nada y nulidad absoluta, pues es totalmente inexistente en relación con el cuerpo del globo solar, que es la fuente de esta luz y radiación, ya que esta radiación y luz es solo la iluminación que irradia del cuerpo del globo solar mismo. Es decir, que la luz del sol para nosotros es algo que está aparte del sol. Si bien es cierto, el sol está lejano, nosotros no consideramos a la luz del sol, sol, a la radiación, a la energía, a los rayos del sol, no los consideramos sol. Sin embargo, cuando esos mismos rayos están cerca del sol, pierden ellos la definición de rayos del sol, debido a la cercanía que tienen al sol, al cuerpo del sol mismo. ¿Por qué? Porque ocurre la palabra que hemos venido repitiendo una y otra vez en varias clases, ocurre que se vuelven bitul. Esta es una idea que se le llama en el hasidismo mevatel bemetziut, bitul bemetziut, que un objeto que depende de un origen, que cuando está tan cerca de su origen, entonces pierde entidad. Esto es lo que ocurre con los rayos del sol. O sea, que cuando nosotros vemos los rayos del sol, cuando están cerca del sol, no los llamamos rayos del sol. Se le llama sol, el sol. Y esto es lo que dice el Alter Rebbe. Sin embargo, allí en su propio sitio, la radiación es considerada nada y en nulidad absoluta, pues es totalmente inexistente en relación con el cuerpo del globo solar, que es la fuente de la luz y radiación, que es la fuente de esta luz y radiación, ya que esta radiación y luz es solo iluminación que irradia del cuerpo del globo solar mismo. Es solo en el espacio del universo, bajo los cielos y sobre la tierra, donde no está presente el cuerpo del globo solar, que esta luz y radiación parece tener al ojo de todos los que la perciben verdadera existencia. Es decir, que gracias a que hay un espacio entre los cuerpos celestes, en este caso el Sol, y nosotros acá en la Tierra, gracias al espacio que hay de miles de años de luz, nosotros podemos definir a la energía, la radiación, la iluminación del Sol como rayos del Sol. Gracias a ese espacio. Y aquí el término existencia, yesh, puede legítimamente serle aplicado. Es decir, legítimamente los rayos del Sol existen. ¿Qué dicen ustedes? Existen. Hay una distancia que les permite que tengan entidad por sí mismos. Existen. Si bien es cierto, su fuente es el sol, pero ellos existen. No podemos negarlo, no podemos decir, no, ese también es el sol. No, son rayos del sol. Son algo aparte del sol, fuera del sol. Vienen del sol.
Y en el cuerpo del sol, el término existencia, es decir, rayos del sol, no puede serle aplicado en absoluto. No podemos llamar a los rayos del sol, cuando están en el sol, cerca, no los podemos llamar rayos del sol, es sol. Solo puede ser llamada nada y nulidad absoluta. Es decir, están tan cerca del sol que no tienen entidad, pierden la entidad, pierden la definición de rayos del sol. Ahí es verdaderamente nula y absolutamente no existente. Es decir, ya no existen. Pues allí solo su fuente, el cuerpo lumínico del sol, da luz y no hay otra cosa aparte de él. Cuando vemos el sol, ¿qué es lo único que existe? Solamente el sol. El paralelo exacto es el Alter Rebbe. Esto ocurre también con nosotros. La creación y Hashem, el Eterno. El paralelo exacto de esta analogía es la relación que hay entre todas las cosas creadas y el flujo divino de la fuerza vital que emana del aliento de su boca. Hay una energía específica que procede, que sale, emana de, que dijimos que es el hablar, cuando habla de la boca, así como cuando yo quiero comunicarme con otra persona, ¿qué es lo que hago? Dijimos, no hacemos eso, ¿eh? Telepáticamente no podemos, todavía, no sé, quizás en algunos años podamos desarrollarlo, así vamos a poder comprender cómo es que Dios crea con su mente, pero todavía no podemos. Cuando yo me quiero comunicar con alguien, yo le hablo. Y las palabras funcionan como ese flujo de emociones y de energía que quiero transmitir, tal cual como en esta clase. Entonces hay un flujo, se le llama un shefa, un flujo divino, como la energía eléctrica. ¿Cómo? Escuchen bien, ¿cómo? No es literal. Como la energía eléctrica fluye para transmitir ¿qué? Energía. La energía fluye de la fuerza vital que emana del aliento de su boca, que fluye sobre ellas y las trae a la existencia y es su fuente. Es decir, que el flujo divino que emana de la revelación de Dios, que quiere crear el mundo, esto mismo tiene la capacidad de crear las cosas a partir de la nada absoluta. Y esto es la fuente de las cosas. Sin embargo, ellas mismas son apenas como una luz difusa y refleja del flujo y espíritu de Dios que emana de Él y se inviste en ellas y las trae de la nada a la existencia. Ahora bien, esta energía divina con respecto a Dios no tiene comparación. Así como los rayos del sol son mínimos en comparación con todo el sol, estándoles lejos del sol, no son el sol, no tienen una comparación, no son igual. Igual ocurre con la energía espiritual que crea el mundo. ¿Cuál es su fuente? Dios mismo, su revelación de querer crear el mundo, su manifestación. Son apenas como una luz difusa y reflejo del flujo. ¿Qué quiere decir una luz difusa? ¿Qué es una luz difusa? No es claro. No se puede comprender. Y reflejo del flujo. ¿Qué es un reflejo? No es la luz misma, por así decirlo, sino es el reflejo de la luz. Y espíritu de Dios que emana de él. Y se inviste en ellas. ¿En qué? En la creación. Se inviste, quiere decir, se oculta, está interno en ellas y las trae a la existencia a partir de la nada misma. Por ello, su existencia es nula en relación a su fuente. Tal como la luz del sol es anulada y considerada nada y nada absoluta, y nulidad absoluta, y no es para nada denominada como existiendo cuando está dentro de su fuente. Esto es el sol. El término existencia se aplica a la luz del sol solo bajo los cielos.
decir gracias a la distancia, donde su fuente no está presente. De igual modo puede aplicarse el término existencia a todas las cosas creadas, al universo entero, a nosotros mismos y todo nuestro mundo que está alrededor. Lo podemos llamar creación, porque solo tal y es una creación. Alguien me decía en un mensaje, entonces esta es una ilusión falsa. Entonces le dije a la persona, no, nosotros no decimos que es falso. Una gente se pregunta, en la teoría, ¿somos una ilusión? No, no somos una ilusión. Existimos verdaderamente. Existimos, fuimos creados, existimos, somos palpables. Porque solo tal como estas aparecen en nuestros ojos corpóreos. Pero eso es así al respecto de nosotros, pues no vemos ni captamos en absoluto la fuente que es el Espíritu de Dios que las trae a la existencia. Debido a que nosotros no vemos la energía divina creando el mundo a partir de la nada, entonces nosotros percibimos al mundo como creación. Tal cual, como dimos el ejemplo, tal cual como cuando una persona tiene un sueño, en todo el sueño, los caracteres y los personajes del sueño ellos no captan que están siendo soñados. Para ellos la realidad es el episodio, el evento del sueño, porque no ven la fuente de donde viene. Así igual nos ocurre a nosotros. Nosotros nos levantamos en la mañana y hacemos un café y no vemos la divinidad, la fuerza creativa de Dios creando ese café. No lo vemos. Para nosotros es café. Café. Pues no vemos ni captamos en absoluto la fuente que es el Espíritu de Dios, que las trae a la existencia constantemente. Por eso a nuestros ojos parece que la materialidad, tosquedad y tangibilidad de las cosas creadas realmente existe, tal como la luz del sol parece tener existencia real cuando no está dentro de su fuente. Y se encuentra dentro de la expansión del universo. Ahora, entendemos entonces que gracias a que hay una percepción humana y que no vemos cómo Dios está creando el mundo y la fuente que está completamente creando el mundo a partir de la nada es una fuente espiritual que Dios mismo. Entonces nosotros vemos al mundo como un mundo, podemos llegar a la conclusión que es un mundo abandonado por Dios, que Dios no está interesado en los asuntos terrenales, materiales, físicos. Podemos llegar al punto de decir, no, ni siquiera existe. Dios no existe. Lo que verdaderamente existe es lo que veo con mis ojos. Y lo que no veo con mis ojos, pues no existe. Y así nada más. Ahora, si están siguiendo el hilo de la clase, van a entender que hay un problema entre el ejemplo y la moraleja. ¿Cuál es el problema que tenemos? El Talmud enseña, los sabios talmúdicos dicen, para que aprendamos sobre Dios, que el mundo no es el lugar de Dios, sino que Dios es el lugar del mundo. De esto se comprende que nosotros estamos, por así decirlo de alguna manera, dentro de Dios. De acuerdo a esta analogía, aparentemente el Alter nos está diciendo que nosotros, gracias a que existe alguna distancia, no sé cómo, no nos percibimos como seres existentes. ¿Entiende? Entonces hay un ejemplo. Perdón, no pega todo el ejemplo con la realidad espiritual. Porque en realidad no hay ninguna distancia entre nosotros y Dios.
Nosotros pensamos que Dios solamente estaba en lo espiritual y está en otro algún lado, y siempre que queremos pensar sobre la grandeza de Dios, ¿qué hacemos? Nos fijamos hacia el cielo. Una historia, voy a contar una historia que refleja esta idea. El Alter Rebbe iba a rezar un día, creo que era un Shabbat, y había nacido su nieto, el Tzemach Tzedek, el que iba a ser el tercer Rebbe de Chabad. Y un niño muy talentoso en el estudio de Torah, el hasidismo. No sé si era el Alter Rebbe, pero era su hijo, el Rebbe Shemuel, el segundo Rebbe. El personaje principal de la historia es el Alter Rebbe. Entonces, existe la costumbre, a partir del hasidismo, trae la costumbre de que la persona, incluso tiene su origen en una ley que dice que antes de la persona rezar, tiene que pensar sobre la grandeza de Dios y la diminutud, lo pequeñez del ser humano. Entonces, de ahí surge una costumbre en el mundo de los hasidim, principalmente en Chabad se toma muy serio, a pesar que en la práctica es muy difícil hacerlo todos los días, principalmente en Shabbat es el momento más adecuado, de que antes de la plegaria estudiar sobre hasidismo, que son asuntos, nuevamente son asuntos que hablan sobre la grandeza de Dios, y luego antes de empezar a decir las palabras de la plegaria, al menos enfocarse durante 5 minutos en lo que se estudió mentalmente y traducirlo a la vida de uno mismo. De forma que eso genere una, una emoción por la grandeza de Dios, ver cuán pequeños somos. Y es mucho mejor si eso, en el mundo hasídico hay los oivdim. Oivdim es personas que rezan por horas. Empiezan a rezar en Shabbat a las 10 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde. Porque cada palabra del rezo estaban pensando sobre cómo eso tan grande es Dios. Y bueno, les toma tiempo. Entonces la idea es que el Alter Rebbe le dice esa es la introducción a la historia. El Alter Rebbe le dice a su niño que bueno, vamos a rezar en Shabbat. Rezaron en Shabbat, un rezo muy, muy interesante. Un segundo. Entonces, luego de que rezan, le dice el Alter Rebbe a su nieto, le dice, ¿en qué pensaste? ¿En qué meditaste? ¿En qué tema específico meditaste antes del rezo? Entonces el Tzemach Tzedek, cuando era niño, le empieza a decir que él pensó sobre estos mundos y el otro mundo y esto y lo otro, un montón de asuntos místicos y elevados. Muy bueno, muy bueno. Y entonces se le dice al Zaidi, ¿en qué pensaste? ¿Qué meditaste? Zaidi quiere decir abuelo. Él le dice, yo pensé en mi Stender. Yo medité en el Stender. ¿Qué es el Stender? Stender es como el lugar donde uno pone, la mesa donde uno pone el libro de rezos. ¿Cuál es el Vort? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que nosotros queremos encontrar a Dios. Como le decimos, ¿cuál es cuando hablamos de Dios? ¿Qué decimos? Levantamos los ojos al cielo. Que Dios está ahí. ¿Dónde? Todos sabemos que fuera del globo hay otro universo. Entonces, todo es físico. Entonces, ¿cuál es el punto de levantar los ojos al cielo? Ahora estoy diciendo, no estoy diciendo que ahora es prohibido que levanten sus ojos al cielo. Esa no es la idea. La idea es esta. Nosotros pensamos que Dios solamente está en lo espiritual, está en la grandeza, y que para poder entender a Dios necesito irme a, no sé, Istambul y ver las murallas chinas. Y cuando Dios está en tu mesa, literalmente, Dios está en el café que se toma uno a la mañana, Dios está
en una plática moderada con la pareja. Dios puede encontrarse en todo lugar. Una canción que dice, Hashem está aquí, Hashem está aquí, Hashem está allá, y Hashem está en todo lugar. Arriba, abajo, a la derecha y al otro lado, por adelante y por detrás, en el cielo y más allá. Así dice la canción, es una canción de niños. Entonces, nosotros estamos completamente anulados a Él. Anulado quiere decir, de nuevo, nuestra existencia, desde su perspectiva, es nula completamente. Es nula completamente. ¿Cuál es la idea? Pero en el siguiente aspecto, la analogía aparentemente no es totalmente idéntica con el objeto de comparación. Pues en la analogía, la fuente no está para nada presente en el espacio del universo sobre la Tierra. El Sol no está acá cerca. Dios libre, si estuviera cerca, nos quemamos todos. Donde su luz es vista como si realmente existiera. En contraste, todos los seres creados están siempre dentro de su fuente. Solo que la fuente no es visible a nuestros ojos físicos. Y puesto que de hecho siempre están dentro de su fuente, ¿por qué no se anulan en su fuente de una manera obvia y revelada? Si Dios está tan presente y está creando el mundo a partir de la nada constantemente, y hay una realidad espiritual detrás de cada cosa física que nosotros vemos, gracias a que nosotros no tenemos permitido ver esa energía espiritual, esa fuente divina. Pero si esa fuente tan divina está tan presente, esa es la verdadera realidad, ¿cómo es que no es obvia? ¿Cómo es que no está revelada? ¿Cómo es que no la sentimos? Pero de nuevo, esta pregunta vamos a dejarla para próximas clases. Muchísimas gracias. Podemos